Está con nosotros nuestra entrevista. Tenemos al ministro Tito Montaño, ministro de Deportes, que nos acompaña en los estudios. Es un gusto poder brindarle la más cordial bienvenida. Vamos a hablar de deportes, de la nueva ley de deportes, en qué etapa está y también algo que se viene en el 2018, los Juegos Odesur. Ministro, es un gusto. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, el gusto es mío. Ministro, la ley del deporte, la nueva ley de deporte se promulgaba hace menos de un año, ¿no? En mayo del 2016, y tenía características muy particulares y de hecho había sido trabajada, consensuada, costó consensuarla, pero ahí está, tenemos una normativa. Han transcurrido menos de un año, lo decíamos, y ¿cuáles son los avances? ¿Cómo está? ¿En qué etapa está, ministro? Bueno, en realidad la Ley Nacional del Deporte fue un aporte muy importante de nuestro gobierno, de nuestro ministerio hacia la población deportiva del país. Indudablemente se caracteriza fundamentalmente por tener una legislación comparada en relación a otros países. Su aplicabilidad ya está prácticamente para que tanto el ministerio como las entidades deportivas puedan llevarla adelante, pero ahí hemos encontrado algunos tropiezos, fundamentalmente en la no aceptación de las entidades deportivas a una ley que fundamentalmente busca proteger al deportista y al deporte en general. Se aduce que debería primero aprobarse lo que es el reglamento a la ley. Estamos muy cerca de hacerlo, espero que en el lapso de unos 15 días más tengamos el reglamento a la ley y de esa manera no habría ninguna objeción para que las entidades deportivas puedan normar su funcionamiento en función a la ley y su reglamento. Ministro, se habla de la presencia del Estado muy marcada en lo que es el fomento al deporte, si lo decimos de esta forma, en cuanto a la formación de nuevos atletas, pero también en cuanto a un registro de las entidades deportivas, una fiscalización, podemos decirlo también de esta forma. Bueno, es importante mencionar que durante los años anteriores el deporte fundamentalmente estaba a cargo de las entidades deportivas, llámense federaciones o entidades privadas sin fines de lucro. El deporte generalmente estaba manejado por intereses privados o por pequeños sectores que fundamentalmente desarrollaban la actividad deportiva, pero desarrollaban la actividad deportiva desde el punto de vista privado, pero con recursos del Estado. Nuestra nueva ley nacional considera que el deporte tiene que ser manejado y regido por un ente rector, como es en este caso el Ministerio de Deportes, a través de lo que es el reconocimiento de las entidades deportivas. Es decir, las entidades deportivas, que son entidades privadas, para lograr el apoyo del gobierno, tienen necesariamente que ser reconocidas. ¿Qué significa el reconocimiento? El reconocimiento significa que estas entidades deportivas se rigen bajo las normas bolivianas, tienen la obligatoriedad de llevar la representación del país y el Estado tiene la obligatoriedad, sí, de cumplir con los proyectos y programas que estas entidades desarrollan, pero para otorgar estos recursos se requiere ese reconocimiento. Situación que hasta la fecha no es cumplida por las entidades deportivas, pero que, contrariamente a eso, sí llevan la representación nacional. Entonces, por tanto, desde la aprobación del reglamento, las entidades deportivas que quieran tener la representación del Estado Plurinacional de Bolivia tendrán que ser necesariamente reconocidas. Es decir, el deporte con la nueva ley nacional, con nuestro gobierno, comienza a institucionalizarse y comienza fundamentalmente a ser manejado por el Ministerio de Deportes y por las entidades del Estado, llámese el Estado central, las gobernaciones o los municipios. Es decir, el tema público forma parte es la parte más importante del desarrollo del deporte a través de la ley. Ministro, ¿de cuántas asociaciones, federaciones estamos hablando? ¿Se tiene un registro al respecto? Y ahí va lo que usted nos iba explicando para ver si le comprendemos. ¿Es una federación, es una asociación, representa al país, por tanto es una entidad privada, pero representa al país, recibe recursos, recibe el apoyo? En determinado momento el Estado podría intervenir si es que no se desarrolla de manera adecuada. Estamos hablando de un escenario más o menos así. Así es decir, el Estado, a través del Ministerio de Deportes y a través del Viceministerio de Deportes, tiene la tuición de poder intervenir en cualquier momento una entidad deportiva, fundamentalmente en la posibilidad de restaurar el orden de estas entidades
deportivas. En la actualidad vemos las instituciones deportivas que no tienen representatividad, no tienen legalidad, ni ante sus municipios, ni ante sus gobernaciones, peor ante el Estado central. Entonces, por tanto, necesitamos un orden en el deporte nacional. Y ese orden no se da a través de la ley nacional y su reglamento. Está claramente establecido que al ser entidades reconocidas, sí existe el compromiso del Estado de apoyar a estas entidades deportivas a través de la otorgación de recursos o a través del apoyo a programas deportivos que fundamentalmente privilegien el trabajo en pos de los deportistas. Habitualmente hemos estado escuchando en varios medios el reclamo por parte de los deportistas hacia el Estado, hacia el gobierno, por una falta de atención. No es que no queramos atender, sino que fundamentalmente ellos obedecen, los deportistas obedecen a las entidades deportivas que son las federaciones. ¿Cómo pueden acceder a recursos? A través de ese reconocimiento, el Estado puede otorgar recursos para el desarrollo y para la preparación de estos deportistas. Caso contrario, nosotros como servidores públicos estaríamos incumpliendo la norma y al mismo tiempo estaríamos otorgando recursos en este caso a personas privadas que desarrollan una actividad privada, lo cual no está normado en la ley. Entonces, creemos que es importante que las entidades deportivas reconozcan que desarrollan su actividad dentro de un territorio nacional y por lo cual tienen que orientar sus acciones en función a las normas establecidas en dicho territorio, ¿no? Ministro, tenemos preguntas también desde Santa Cruz. Vamos a dar paso a Sandra Elías, que nos acompaña también. Estamos junto al ministro de Deportes, Tito Montaño. Sandra, adelante. Muchas gracias, Gabriela. Ministro, un saludo cordial desde Santa Cruz de la Sierra y por supuesto es un gusto tenerlo con nosotros acá en el último round. Bueno, yo quisiera comenzar hablando en sí del Ministerio de Deportes, un ministerio nuevo, sin duda alguna, 3 años es bastante poco para un ministerio. Quisiera hacerle 2 consultas. La primera es relacionada específicamente a esto, es decir, el hecho de que tenga ahora nuestro país un Ministerio de Deportes, ¿ha generado un cambio en el deporte de nuestro país? Es decir, ¿cómo ve usted estos 3 años que lleva ya el Ministerio como una cartera, ¿no es cierto?, independiente, el Ministerio de Deportes en nuestro país? Y por otro lado, hablando acerca de la ley de deportes, porque inmediatamente cuando se lanza algo así, surgen también, ¿no es cierto?, las opiniones, surgen las repercusiones y surgen las críticas, evidentemente, y siempre el tema económico está por delante, ¿no es cierto? Siempre se habla del presupuesto, de que no hay un presupuesto definido, de que si alcanza, si no alcanza, de que si es importante o no. Que si nos pudiera hablar, hablando de la ley específicamente de deportes, de esta parte, de la parte económica, es decir, si hay presupuestos definidos, cómo se va a manejar económicamente hablando esta ley de deportes. Esas 2 serían mis preguntas, ministro. Bueno, muchísimas gracias. En realidad, primero habría que mencionar que el deporte para nuestro gobierno se ha convertido en una herramienta muy importante de transformación social y al mismo tiempo de hacer que nuestros deportistas fundamentalmente logren esa identidad nacional a través del deporte. Eso nos ha permitido poder llevar adelante una política deportiva, elaborar una ley nacional del deporte que refleje justamente el propósito que tiene el Estado boliviano y en principal nuestro presidente de darle la prioridad necesaria al deporte. Normalmente los recursos en el deporte siempre son escasos, pese a los esfuerzos que uno pueda hacer. Pero desde que existe el Ministerio de Deportes se ha logrado de manera muy sustancial el incremento de lo que es en el presupuesto. Hoy podemos contar también con infraestructuras que están bajo la administración del Ministerio de Deportes, que están al servicio de la juventud, de la sociedad boliviana. Al mismo tiempo, como ministerio se ha logrado lo que es un pilar fundamental, la cooperación internacional, que antes no existía. Un dato, por ejemplo, para la gestión 2017 se ha logrado una donación de aproximadamente 140 millones de bolivianos, que es con la República Popular de China, que eso va a estar netamente destinado al deporte boliviano en distintas áreas, como el tema de la capacitación, el tema de la asistencia de deportistas a la República Popular de China y al mismo tiempo en la dotación de equipamiento deportivo con miras a los Juegos Suramericanos. Asimismo, nuestro gobierno, por ese interés que tiene en el deporte, ha institucionalizado actividades deportivas muy importantes, como por ejemplo los Juegos Estudiantiles Plurinacionales Presidente Evo,
las carreras pedestres. Acabamos de concluir hace pocos días lo que es el campeonato sub-18, tanto damas y varones, que se ha desarrollado en los 9 departamentos del país, con una participación y una organización elogiable, no solamente por quienes han participado, sino fundamentalmente por la gente que ha participado y que ha visto estos eventos deportivos. Entonces, los recursos sí son importantes. ¿Qué es lo que nos estaría faltando para poder ir consolidando esta estructura deportiva? Lo que hablábamos en un principio, el tema de que las entidades deportivas tengan que empezar a ordenarse, porque si no existe un orden institucional en las entidades, difícilmente vamos a poder lograr un trabajo armonioso y en beneficio del deporte. Es decir, permanentemente estamos en procura de conseguir mayores recursos, y esa motivación hace que hoy por hoy, por ejemplo, estemos trabajando en el proyecto que va a ser muy importante para el país, y por primera vez en el país, los Juegos Suramericanos. Los Juegos Suramericanos escolares, que va a ser en diciembre en Cochabamba, y en mayo del 2018 los Juegos Suramericanos a nivel mayores. Entonces, son eventos demasiado importantes que están mereciendo el apoyo de nuestro presidente, de nuestro gobierno, y que fundamentalmente los privilegiados van a ser los deportistas. Sabemos también que la gente normalmente guía su percepción del deporte a través de la representación de los deportistas de élite o deportistas competitivos, situación que hasta la fecha no se ha dado, justamente porque las entidades deportivas faltan por ordenar, como quien dice, la casa al interior de sus entidades. Pero ante esa ausencia, desde el punto de vista institucional, creemos que vamos creciendo permanentemente con el Ministerio de Deportes. Ministro, vamos a pasarle de consulta también a Juan Luis Gutiérrez, que nos está acompañando también desde Cochabamba. Juan Luis, adelante con la pregunta. Gracias, Gabriela. Buenas noches al ministro Tito Montaño. Un saludo cordial desde Cochabamba. Me gustaría hacerle dos preguntas, ministro. La primera relacionada a algo de lo que usted nos está informando sobre la ley del deporte. Hemos hablado de infraestructura, hemos hablado de los deportistas. ¿Cuál es su lectura acerca de todas las actividades relacionadas al deporte, pero que no son de deportistas? Por ejemplo, las ramas médicas, la psicología deportiva, el ámbito de la formación técnica, por ejemplo, para la construcción de cierto tipo de escenarios. ¿Se está realizando tal vez algún trabajo conjunto con el Ministerio de Educación o con entidades educativas que fomenten este contexto del deportista que también es necesario? Y como segunda pregunta, ya entrando al tema que usted también nos proponía, es hablar de Odesur 2018, es uno de los eventos más importantes de Bolivia, es el evento deportivo regional más grande, y Cochabamba, Bolivia, será la sede. ¿Cómo están los avances en la organización de este evento deportivo, ministro? Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches. Creo que es muy importante destacar la participación del Ministerio de Deportes a través del Viceministerio de Formación Deportiva. Es muy importante mencionar que el Ministerio del Deporte tiene dos viceministerios, uno que es el Viceministerio de Deportes, que es el encargado de la parte deportiva competitiva, y el Viceministerio de Formación Deportiva, que es el viceministerio encargado de lo que es el deporte de formación, el deporte recreativo y el deporte escolar. Los Juegos Estudiantiles Plurinacionales Presidente Evo en este momento son el evento deportivo más importante, porque no solamente permite lograr la masificación del deporte. Hoy por hoy tenemos que estos juegos son competitivos, y las unidades educativas que participan en la fase final, alrededor de 5.000 deportistas, creo que ya son exponentes visibles del deporte boliviano. Entonces, la Ley Nacional del Deporte, a través de este Viceministerio de Formación Deportiva, refleja las aspiraciones del deporte formativo, el deporte estudiantil, el deporte recreativo. Nosotros administramos escenarios deportivos en El Alto, en Cochabamba, en Quillacollo y en Sucre con la unidad de alto rendimiento. Todos estos escenarios deportivos prestan demasiada atención al deporte de formación, es decir, a las escuelas deportivas que se desarrollan en estos escenarios. Y refiriéndome a la segunda pregunta, a los Juegos Suramericanos escolares, es una tarea, yo diría, bastante compleja, que hay que desarrollarla durante esta gestión fundamentalmente, toda vez que vamos a tener la participación de 14 países en 35 disciplinas deportivas. Los escenarios deportivos
son de competencia departamental, municipal y también nacional. Estamos haciendo el seguimiento para que las infraestructuras deportivas cuenten con las condiciones necesarias, que son requerimientos de las confederaciones deportivas. En este momento estamos recibiendo justamente la visita de las confederaciones para recomendarnos fundamentalmente cuáles son las condiciones técnicas de cada uno de los escenarios deportivos. Como país nunca hemos vivido todavía estas experiencias, no hemos construido a veces nuestros escenarios de acuerdo a las normas internacionales. Hoy tenemos que readecuar esas infraestructuras, construir unas nuevas que ya se están construyendo, y en eso requerimos sí el apoyo de toda la población, no solamente cochabambina, sino nacional, para poder consolidar las infraestructuras y también consolidar la organización. Es un trabajo bastante grande, pero estoy seguro que podremos lograrlo, pese a que estamos un poco atrasados en el trabajo, que debo reconocerlo, pero pues adicionaremos horas extras al trabajo para poder cumplir este requisito. Tenemos pronto una visita de la comisión. Todos conocen que hemos tenido la renuncia del anterior director. Estaremos hasta el día miércoles posesionando al nuevo director, y de esa manera darle la seriedad que requiere este trabajo, y fundamentalmente el trabajo que va a ser permanente. Ministro, yo le decía antes de iniciar la entrevista sobre este tema, porque el tiempo está corriendo, y con eso cerramos la entrevista también, ministro. Hay etapas todavía que se tienen que cumplir. ¿Todavía está cumpliendo los requisitos para poder ser anfitrión, o ya está aprobado que Bolivia, Cochabamba, sea sede de ODESUR? Bueno, en realidad está aprobado que Cochabamba sea sede de los Juegos Suramericanos, pero en el proceso de organización y de consolidación de todo el proyecto, indudablemente que nos faltan todavía muchas etapas por cumplir. Así es. ¿Todavía son muchas? ¿Cuántas veces llegan las delegaciones? ¿Quiénes vienen y controlan aquello, ministro? Bueno, en realidad llegan las 35 confederaciones a través de sus directorios para verificar las instalaciones deportivas y hacer las recomendaciones necesarias en cuanto al tema técnico, en cuanto a la dotación del equipamiento deportivo, que es que permanentemente cambia por la actualidad de cada uno de los deportes y por el desarrollo de los deportes. Asimismo, vamos a tener mensualmente casi una visita del Comité Ejecutivo de la Comisión de ODESUR, que va a ir verificando y haciendo un seguimiento del trabajo que se va cumpliendo en función a sus recomendaciones. También vamos a intentar de que a partir del próximo mes tengamos algunos profesionales que coadyuven el trabajo de la entidad, y eso nos va a permitir sí, no solamente prepararnos para la competencia, sino también capacitar al personal que está trabajando en CODESUR para que en el futuro ellos sean los que manejen y desarrollen la actividad deportiva en el país. Ministro, ha sido un gusto conversar estos minutos, y bueno, hasta otra oportunidad. No, el agradecido soy yo, muchas gracias, y simplemente manifestar el compromiso de todo el país para los Juegos Suramericanos.